de formación, salubrista, también tengo la especialidad en medicina tropical, ¿sí? Así que estoy muy inmerso a lo que es parásitos. Pero sobre todo, la finalidad de esta clase es poder hacer una pequeña introducción al tema de parasitología como tal y también aclarar un poco la inmunología. Ustedes están fresquitos de sus épocas de histología, de cómo funciona el sistema inmunológico, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí o no? Eso es. Entonces no va a ser nada difícil comprender cómo funciona el sistema inmunológico ante la presencia de parásitos. Esa es la idea que vamos a ver. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si me pueden ayudar, por favor, con la siguiente diapositiva. Bueno, conceptos generales. ¿Sí? Siempre es importante partir de algo que es necesario saber, por ejemplo, a qué hace referencia el término parasitología, que es el estudio de los parásitos. Dice que el término de parásito viene una unión de dos palabras que significan para, que está al lado, y sitio, un lugar, ¿no? Está al lado de un lugar. En este caso, el tema de los parásitos es como que estaría al lado de nosotros, como que hace referencia a eso, ¿sí? Dentro de esto también recordar que la parasitología médica sería entonces ese estudio que nosotros hacemos en relación de estos parásitos con la convivencia del ser humano, ¿sí? A eso hace referencia la parasitología médica. Francisco Redi es un médico italiano que ha hecho, se podría decir, aportes no solo en el ámbito de la parasitología, pero es considerado como uno de los padres de la parasitología porque ha sido uno de los primeros en describir sobre todo lo que dice ahí el Sarcoptes cabezae, que es un parásito de la sal, ¿sí? Pero sus principales aportes de este médico están sobre todo en el área de la entomología, de hacer el estudio de lo que implican los insectos, ¿sí? Que es donde más ha estado haciendo aportes. Se dice que hay más o menos 620 millones de personas en América Latina que estarían, como quien dice, infectados de parásitos, ¿sí? Y que en Bolivia, al menos 6, por no decir 7 de cada 10 bolivianos tenemos parásitos. Entonces eso ya nos va mostrando de la importancia que tiene que ustedes que están en formación sepan sobre estos parásitos, ¿sí? Luego ha sido, como quien dice, catalogado esta problemática de la parasitosis al tema de la pobreza, ¿sí? En función al deterioro de las viviendas, que ese es uno de los aspectos que ya vamos a ir viendo que siempre se va poniendo en hincapié en el tema de parasitosis. Y desde luego, se puede decir la dispersión urbano-rural, que todavía en nuestro medio, la población rural sigue siendo la que tiende a predominar en ciertas áreas, ¿no? Si lo ponemos un poquito así para que puedan ver el resto. ¿Sí? ¿Está mejor? Sí. Entonces, ese es un poco de los conceptos generales que se pueden mencionar sobre parasitología. Siguiente, por favor. Ustedes saben muy bien que dentro del reino de los seres vivos, los vegetales son los únicos seres vivos que son capaces de sintetizar sus propios alimentos. Y esa es una particularidad que tienen. En cambio, los parásitos llegaría a ser, como dice aquí, un ser vivo, animal o vegetal, que pasa una parte o toda su existencia en el interior o en la superficie a expensas del cual se nutre, ¿sí? O sea que sí o sí necesita de esta otra persona, de este otro animal, de este otro vegetal para poder subsistir porque necesita los nutrientes de ellos para poder, como quien dice, completar su ciclo de vida y perpetuar la especie. Porque la finalidad que todos tenemos es eso, perpetuar la especie. ¿Cuál es el ciclo del ser humano? Nace, crece, se reproduce y ellos no son ajenos a esto, ¿sí? Pero nosotros tratamos siempre de sobrevivir para poder perpetuar la especie. Siguiente, por favor. Evidentemente, este problema parasitario tiene algunas características que se van a dar en algunas poblaciones en específico, ¿sí? Como es el caso de los que afectan a los grupos etarios, por ejemplo,
¿Quiénes son los que más tienen problemas parasitarios? Los niños. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que hacen más los niños? Jugar con la tierra, tienen escasa higiene, son los que más agarran cualquier cosa y a la boca, ¿sí? Entonces esa es una de las vulnerabilidades que tienen y eso ayuda muchísimo al tema de la parasitosis. Y en el caso de los jóvenes que son ustedes, ¿qué es lo que los condiciona tanto a problemas parasitarios? Comer en la calle, por un lado es verdad eso. ¿Qué más? ¿Qué es lo que más hacen los jóvenes en la universidad aparte de estudiar? Enamorar, fiesta, ¿sí? Entonces es la edad sexualmente activa que hace que también puedan terminar con algunos problemas parasitarios. Lo hace muchísimo. Por otro lado está el hecho de que también el tema de estar, como decían ustedes, sentirse saludables hace que no consideren estos factores de riesgo que están. ¿Sí? No escatiman en agarrar, compartir con los amigos, darse la mano sin ningún temor en la calle. Muchos se encuentran saludables y no tienen estos riesgos. ¿Sí? Hasta que estudian medicina y reflexionan un poco y dicen, ¿sí? Mantenemos la anterior, por favor. Entonces, por otro lado, también están estos grupos etarios, como hemos mencionado, pero también está de que estos problemas parasitarios en gran parte son familiares, no solo es de uno. ¿Sí? Si tiene el hijo, puede ser que la mamá tenga. Porque ¿de quién reciben alimento los niños? La mamá. ¿Y el resto, de dónde comen? No es de la misma olla que prepara la mamá. ¿Sí? Y peor todavía si tienen sirvientas muchos de ustedes. ¿Sí? Llegan, comen, no saben cómo se habrá manipulado esos alimentos ni cómo es que ha llegado a la mesa. ¿Sí? Entonces son aspectos que evidentemente hacen que también estas infecciones impliquen no solo de forma individual, sino de forma familiar y en algunos casos de forma colectiva. Producen escasa sintomatología típica y atemporal. ¿Sí? Y esa es la razón por la cual nadie se queja. Porque la mayoría descubre cuando, por ejemplo, les piden sus pruebas preocupacionales, cuando les piden sus pruebas para ingresar al seguro, ¿sí? Entonces, es ahí donde de repente les dicen, no había tenido usted amibiasis, usted había tenido una ascaris, ¿sí? Una serie de parásitos que son frecuentes en nuestro medio, pero que nos enteramos cuando hacemos estos estudios que permiten identificar, si no, no nos enteramos. Por tanto, la mayoría de la gente tiene muchos parásitos, pero pasa desapercibido. Un parásito muy frecuente, hace unos años atrás, se hizo un estudio de serología para la toxoplasmosis, ¿sí? Y en la población universitaria se ha visto que el 70% de las mujeres tenían toxoplasmosis, ¿sí? Porque la toxoplasmosis evidentemente no genera ningún problema, exceptuando a que me infecte durante el embarazo o tenga problemas inmunológicos. Si no, no pasa nada. Pero eso es un claro ejemplo de que evidentemente es un problema latente. ¿Sí? Siguiente, por favor. La prevalencia en áreas rurales, como les decía, en zonas suburbanas donde todavía tenemos precarios sistemas sanitarios. ¿Sí? También puede estar asociado a otros gérmenes, como son los virus y las bacterias. Prevalecen individuos de escasa cultura higiénica. ¿Sí? Eso es muy importante, que hace que todavía muchas personas tengan ese mal hábito de lavarse las manos antes de comer, después de ir al baño. Entonces eso puede llevar a que tengamos problemas para eso. Y desde luego un aspecto que siempre nos reclama, la atención médica deficiente. ¿Sí? Si no tenemos evidentemente un centro de diagnóstico adecuado, no tenemos un sistema sanitario que responda ante las necesidades, identificar estos problemas, es muy difícil poder sobrellevar todo ese problema parasitario y nuestros índices puedan disminuir. ¿Sí? Esa es la idea de los aspectos generales que muestra la atención. Hoy en día, un aspecto que no está aquí, pero se habla sobre determinantes de la salud. Seguramente ustedes han llevado algo de esto en medicina social. ¿Sí? Determinantes de la salud. ¿Recuerdan o no? La historia natural de la enfermedad. ¿Sí? Muy bien. Ahí hay un periodo prepatogénico, ¿verdad? ¿Quiénes son los que ahí definen el periodo prepatogénico? La famosa triada.
agente, huésped, ¿sí? Entonces, dentro de estos determinantes de la salud, un aspecto que cada vez va tomando forma, que nos dice mayor reflexión, queremos ser saludables, es estilos de vida, ¿sí? Si nosotros preguntamos seguramente aquí, ¿cuántos de ustedes realmente tienen estilos de vida saludables? Seguro que menos del 10%. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de salud, también no tenemos que olvidarnos de estos otros aspectos que definen, no solamente el sistema de salud, porque todo el mundo que pide, mayor cantidad de personal, mayor centro de salud, mayor equipamiento, pero el principal problema de salud se resuelve en los estilos de vida y no incorporando mayor cantidad de centros de salud, mayor personal de salud, ¿sí? Porque solamente el 10% de los problemas se atañen al sistema de salud. El restante, estilos de vida, medio ambiente, aspectos genéticos o biológicos si ustedes quieren, ¿sí? Y está por otro lado el tema social que también. Entonces, estas determinantes de la salud van cada vez aflorándose más, van a escuchar seguramente los términos de la LOMDE, que es lo que en realidad vayan enfatizando acerca de eso, ¿sí? Hoy, este año llevan medicina preventiva, sí. Allá van a seguramente a pensar un poco más. Pero esa es la idea, ¿sí? En el tema de la deficiencia que se tiene en cuanto a atención médica, laboratorios, no es la causa central para que tengamos problemas para la salud. Es uno de los que nos ayuda, pero no es el determinante. Siguiente, por favor. Entonces aquí hay una serie de conceptos, hay una serie de interpretaciones que hay que tomar entre la relación entre el parásito y lo que es el hospedero, ¿sí? Desde entender qué es el huésped y qué es el parásito, ¿sí? El huésped es aquel que aloja al parásito y el parásito es aquel que vive del huésped. Es una idea bastante sencilla, clara para entender. Y además, por otro lado, como dice ahí, existe una simbiosis. Una simbiosis significa que necesitamos estar puntos donde algunos sí se favorecen y otros no, que es lo que hace, por ejemplo, con el mutualismo, ¿sí? Donde hay un beneficio mutuo, que es lo que ocurre, por ejemplo, con la Entoameba coli, que la mayoría de nosotros tenemos, y que es uno de los que nos ayuda a nosotros a poder, como quien dice, absorber bien la que es la vitamina K. ¿Para qué sirve la vitamina K? Eso, para la coagulación de la sangre, ¿sí? Por eso es que cuando ustedes lleven materno infantil, por ejemplo, van a ver que a los recién nacidos se les administra justamente la vitamina K, porque todavía ellos tienen un tubo digestivo estéril, ¿sí? Todavía no hay flora microbiana. Entonces, por eso se les administra, si no tuvieran alteraciones en los puntos de coagulación. Pero también puede haber un comensalismo, donde evidentemente uno necesita aprovechar del otro sin causarle daño. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el endolinasana, que es una ameba también, ¿sí? Y está el parasitismo, donde en realidad sí existe un daño y además de aprovecharse del otro sin darle ningún beneficio. Es lo que hace con el tema de las causas, ¿sí? Ahora, los huéspedes, los que recepcionan a este parásito, en algunos casos son meramente receptores. ¿Qué significa? Que solamente lo transportan. En algunos casos pueden ser meramente accidentales, ¿sí? Como ocurre con las miasis, por ejemplo. ¿Sí? Como accidental uno termina con gusanos, con unas heridas expuestas, ¿verdad? ¿Sí? El tema de completo hace referencia de que tanto el tema del ciclo como tal se llega a desenvolver en todo lo que se necesita en este caso, ¿sí? Intermediario que parte del ciclo, que no necesita, como quien dice, convertirse desde huevito hasta adulto para llegar a tener, sino una parte de él. Puede ser que sea solamente la parte de estar como huevo y luego terminar su desarrollo en otros sectores, ¿sí? Entonces es un poco lo que puede pasar en un huésped intermediario. El paratécnico en realidad es solamente alguien que transporta, como las moscas, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Hacen un transporte meramente, pero no llegan a tener ningún problema ni la enfermedad, ¿sí? Y el definitivo es aquel que desarrolla desde el huevito hasta el adulto que se multiplica, o sea, donde se cumple el ciclo completo. Entonces, eso es más o menos un poco de los conceptos que se tienen en esta relación huésped y parásito. Siguiente, por favor. Algunos términos que también ustedes van a escuchar y van a leer a lo largo de su vida, que tienen que tener mucha afinidad, ¿no? El periodo de incubación.
periodo de incubación hace referencia, como menciona, desde el momento en que yo me he infectado hasta el momento en que yo manifiesto signos y síntomas. Y esto van a darse cuenta que tiene mucha importancia cuando ustedes de repente están haciendo la anamnesis a un paciente y les dicen: estoy con un cuadro diarreico, con vómitos, diarrea, dolor abdominal. ¿Desde hace cuánto tiempo? Hace 24 horas. Entonces, si yo voy a querer sospechar de algún germen, yo tengo que tener una idea clara de cuánto es su periodo de incubación, porque el paciente ya me está manifestando los signos y síntomas, pero no sé de dónde o cómo se ha infectado ese germen, ¿sí? Entonces, para eso necesito tener bien claro el periodo de incubación. Si me dice que el paciente, por ejemplo, que esa diarrea ha comenzado después de que ha comido una gelatina o un plan que ha agarrado de la puerta de la facultad, ¿le voy a creer o no le voy a creer? Para creer tengo que tener idea acerca del periodo de incubación. ¿Sí? Si estoy pensando en bacterias y virus, posiblemente dentro de esas 12, 24 horas podrían estar implicados. Pero si voy a pensar en parásitos, eso no va a ocurrir. Ellos necesitan periodos de incubación mucho más prolongados, 7 a 14 días. ¿Sí? Entonces voy a pensar en que ese germen lo ha adquirido 7 o 14 días previos. ¿Sí? Esa es la idea de saber el periodo de incubación, porque así voy a tener una idea clara de dónde es que ha adquirido el germen. ¿Sí? El ciclo de vida, que no es ninguna otra cosa diferente a la que tiene el ser humano, ¿sí? De ver cómo este proceso desde lo que es el parásito llega al huésped, cómo se producen estas formas, cómo llega a reproducirse y cómo llega a infectar o difundirse a otros huéspedes. Así esa es la idea central del ciclo de vida. Siguiente, por favor. Algunas alteraciones biológicas que hacen que estos parásitos tengan particularidad. El claro ejemplo es que no poseen órganos de nacimiento. ¿Sí? Esa es una de sus deficiencias. Tiene un sistema nervioso bastante rudimentario. ¿Sí? Hay una buena coordinación, si es que es. Tiene un aparato digestivo y circulatorio que se adapta generalmente para poder robar, ¿sí? Absorber nutrientes de otras personas. Tiene un aparato respiratorio y excretorio bastante simple, no es de gran ciencia su aparato excretorio, pero por otro lado, sus órganos de fijación principalmente son ganchos, ya van a ir viendo sobre todo los que son los helmintos, que son los que más tienden a pesarse a la mucosa intestinal, ¿sí? Y lo que sí tienen bien desarrollado es el aparato de reproducción, ¿sí? Porque su finalidad más importante es perpetuar la especie. Entonces, a eso se dedican, a multiplicarse y a generar mayor cantidad de parásitos, ¿sí? Entonces, esa es la idea central. Siguiente, por favor. A lo largo de la materia de parasitología vamos a ver que hay dos grandes grupos al menos que vamos a ver, ¿sí? Por un lado están los protozoos, por otro lado están los helmintos, ¿sí? Los protozoos son aquellos parásitos, se podría decir, unicelulares y microscópicos, ¿sí? Pues a eso hacen referencia. En cambio, los helmintos son multicelulares y generalmente muchos de ellos los vamos a poder visibilizar sin problema. Algunos pueden medir metros, ¿sí? No solamente milímetros, sino metros. Entonces, dentro de esto de los protozoarios, que es, por ejemplo, la parte inicial donde tratamos de evaluar a estos parásitos, tienen algunas características, ¿sí? Como por ejemplo aquellas amebas que van a tener estos pseudópodos para poder desplazarse, ¿sí? Ustedes recuerdan de histología, ¿no? ¿Qué hace referencia a pseudópodos? Guepardos, ¿sí? Entonces lo que hacen es prácticamente deslizarse generando estos pequeños pseudópodos. En algunas ocasiones pueden ser flagelados, ¿sí? Por tanto, estos les van a permitir ese movimiento flagelar, que es lo que facilita su movilidad, ¿sí? Que es lo que ocurre, por ejemplo, con la yardia, ya van a ir viendo con la trisomora vaginal, ¿sí? Que son parásitos que ayudan. Por otro lado, también pueden ser ciliados, ¿sí? Que son estas vellosidades que prácticamente ustedes quieren, que también ayudan en su movilización, como ocurre con el balancín. Y por último está el tema de los tóxicos, que son aquellos que no tienen un movimiento propio como tal, pero que de alguna manera tienen una locomoción que les permite circular, como ocurre con el plasmodium de la malaria, ¿sí? Entonces, hay esos aspectos en cuanto a los protozoarios.
En cuanto a los helmintos, hay dos aspectos esenciales, ¿sí? Por un lado están los platelmintos, que por su término platelmintos significa que son gusanos planos, y por otro están los nemátodos, que son los gusanos redondos, ¿sí? Entonces, con esa simple clasificación uno ya puede ver a qué familia pertenece y cómo podría clasificar a estos parásitos, ¿sí? Pero a su vez los platelmintos van a ir viendo que hay algunos que tienen segmentos, ¿sí? Y otros que no tienen segmentos. A eso hacen referencia. Por ejemplo, la fasciola hepática, que es un tremátodo que no tiene ningún segmento. En cambio, los céstodos, que son los que, como la tenia, que tienen una serie de segmentos que se van soltando, ¿sí? Que son los céstodos como la tenia solen, la tenia saginata, la tenia enana, y un montón de tenias que van a estar en. ¿Sí? Entonces, esos son los parásitos que normalmente suelen estar presentes. Por otro lado están los artrópodos, ¿sí? Que es parte de del contenido que también se va a ver y lo que es micología de forma adicional, ¿sí? En lo de los artrópodos vemos la clase insecta, los arácnidos y los crustáceos, que son aquellos que también vamos a ir evaluándolos a lo largo del proceso, ¿sí? Entonces, ese es un poco el contenido, eso es cómo se clasifican, pero lo que me interesa al menos es que vean que hay estos dos grandes grupos parasitarios que son los que más se encuentran en el tubo digestivo de nuestro organismo. Luego están los ectoparásitos que van a ver en artrópodos, como son las pulgas, las garrapatas, chinches y lo demás, ¿sí? Pero lo que interesa aquí en principio es esto, los pluricelulares y los pluricelulares, los que veo con microscopio y los que puedo verlos de forma directa, ¿sí? Macroscópicamente. Siguiente tema. Entonces, ahora adentrándonos un poco a lo que es el tema de inmunidad, ¿sí? Ya sabemos que hay estos parásitos, ¿sí? Entonces, cuando ingresa un parásito a nuestro organismo, es como que de repente aquí, cuando me han visto entrar, han dicho, ¿quién es esta persona? Es una extraña, ¿verdad? Nadie me conocía y me han visto como algo que no es del lugar, que no corresponde a la, ¿sí? Asimismo, cuando un germen ingresa a nuestro organismo, entra como algo extraño. Y nuestro sistema inmunológico es el que termina reaccionando y reconociendo si es propio o no, si es alguien amigable o es alguien dañino, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de explicar ahora acerca de la inmunidad, ¿sí? Como dice, la inmunidad parasitaria es un mecanismo crucial del sistema inmunológico que protege al cuerpo humano de infecciones parasitarias, activando respuestas inmunes específicas, ¿sí? Entonces, significa que va a haber algo propio para un parásito, ¿sí? Entonces, para esto necesitamos una interacción entre lo que es el hospedero, zona afectada, el parásito, y esto es una situación dinámica, algo cambiante, ¿sí? Es como que de repente aquí viene alguien con un resfriado, contagia al resto, pero no todos van a tener los mismos signos y síntomas del primero, o entre ustedes mismos, pese a tener el mismo que, ¿sí? Cada organismo es un mundo diferente, la reacción inmunológica es totalmente también diferente, ¿sí? Entonces eso hace que sea algo dinámico, algo que cambia constantemente. Y desde luego también recordar que en cuanto a parásitos, no es una inmunidad total. ¿Qué significa? Que es de forma parcial, no esteriliza, no siempre logra eliminar a todos los parásitos, porque si no, no fuera algo que nosotros tengamos que tratar. Diríamos, un sistema inmunológico se va a encargar y no necesitamos nada, como lo que ocurre con la mayoría de los virus, por ejemplo, ¿sí? Si nosotros tenemos un resfriado, una gripe de esas, ¿qué es lo que pasa? ¿Necesitamos tomar algún antiviral? No, porque nuestro sistema inmunológico se encarga de controlarlo. Por otro lado, la vida media que tienen estos virus es, ¿sí? Entonces eso hace que no necesitemos. Pero en el caso de los parásitos, nuestro sistema inmunológico de cierta manera logra controlar, logra, como quien dice, disminuir, pero no siempre a veces esto es posible, ¿sí? Por eso hace que también no sea esterilizante y desde luego cada parásito hace una reacción estimulante específica del sistema inmunológico. Y ya vamos a ir viendo que puede ser en algunos casos humoral o celular, ¿sí? Tiene una alta capacidad de evasión parasitaria. Esa es una de las características más importantes de los parásitos, ¿sí? Son, como diríamos, un camaleón que cambia continuamente de tal forma de que no sea fácilmente identificado por nuestro sistema inmunológico. Y va de eso.
Y desde luego, la gran mayoría de estas infecciones siempre tienden a generar problemas crónicos. ¿Qué significa? Por un tiempo prolongado. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de estas características que tienen estos parásitos, son estas infecciones prolongadas, que por lo general van a generar, como que dice, ciclos bastante complejos en los parásitos, ¿sí? Va a ser fruto principalmente de esta variabilidad antigénica que tienen ellos, y que desde luego esto hace que haya una evasión a nuestro sistema inmunológico, que las más de las veces hace que exista una respuesta inmune incompleta. ¿Sí? Entonces, esa variabilidad antigénica. ¿Cuántos de ustedes han escuchado una vacuna contra algún parásito? ¿Por qué será? Por esto que mencioné. ¿Sí? Por esa capacidad de la variabilidad antigénica, por esa capacidad que tiene para evadir a nuestro sistema inmunológico. O sea que si nosotros, como quien dice, le tomamos aquí una fotografía al compañero y luego lo diseminamos para que lo reconozcan que es de segundo año, todos lo van a reconocer, pero si de repente él se corta la barbita y ya no viene con lentecitos, no va a ser tan fácil identificarlo, ¿verdad? Eso es lo que hace el parásito, continuamente va cambiando sus antígenos de superficie, así que la vacuna que hemos hecho contra él ya no nos va a hacer ¿sí? Cambia. Esa es la razón por la cual hasta ahora no han podido encontrar una vacuna eficaz. En el caso de la malaria, si ustedes recuerdan, son años que estamos desde el año 1970 que escuchamos acerca de la vacuna para la malaria, pero hasta ahora ninguna eficaz. Todos ellos de cierta manera todavía interrogados, que se están empezando a aplicar para controlar sobre todo las formas graves, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos de inmunidad, hablamos de dos aspectos esenciales, ¿sí? La inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, ¿sí? ¿Se acuerdan o no un poco acerca de esto del año pasado? ¿Sí? Entonces, esa inmunidad innata, ¿cuál sería, por ejemplo? La que tenemos al nacer. Imaginemos que nos estamos alimentando. ¿Cuál es la primera inmunidad innata que tenemos en el tubo digestivo? Entonces, escucho innata. ¿Qué es la inmunidad más extensa que se tiene en el cuerpo? Por ejemplo, eso es algo. ¿Qué más? Si hablamos del tubo digestivo, ¿qué hay en el estómago? Entonces, esa es una inmunidad innata que hace que los... Entonces, a eso hace referencia, como dice, la primera línea de defensa, de respuesta rápida y no específica. Eso es muy importante, no específica. Por ejemplo, la piel no nos va a decir que solamente para algunos ectoparásitos. Como dice, contra una amplia variedad de patógenos. Reconoce un número limitado de moléculas. Ese es el gran problema con la inmunidad innata, ¿sí? Es como para tratar de evadir, pero no necesariamente nos ayuda a evadir a todos los gérmenes que puedan estar, que dice, en un factor de riesgo. En cambio, la inmunidad adaptativa se desarrolla más lentamente, ¿sí? Y es específica para antígenos particulares. Aquí ya hablamos de especificidad, es algo muy propio para el germen, ¿sí? Se activa a través de la exposición a un patógeno y puede reconocer una gran diversidad de sustancias extrañas. Es ahí donde ya nosotros podemos, como quien dice, generar cierta inmunidad a algunos gérmenes, cosa que si vuelve a darnos, ya tenemos una defensa específica contra eso y no nos dejamos engañar. Es como que alguna vez alguno de ustedes se ha hecho pillar en el examen o haciendo una chanchilla, seguramente la próxima vez ya lo va a pensar 2 veces, o el docente mismo ya sabe quién es el que hace chanchilla y está detrás de él. Pues algo similar ocurre en nuestro sistema. Está la pesquisa de que si viene otro, pues ya estamos listos y preparados. Es lo que hacen las vacunas, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí? Estimulan el sistema inmunológico para tener inmunidad. Como dice, ambos tipos de inmunidad trabajan en conjunto para proteger al organismo de infecciones y enfermedades. Esa es la idea central de este sistema inmunológico. ¿Sí? Siguiente, por favor. Entonces, dentro de esta inmunidad innata están, como ven, la piel, la mucosa intestinal, el ácido gástrico, ¿sí? Pero si nosotros hablamos de células, por ejemplo, también estos dentro de los que están los macrófagos, los neutrófilos, que son los NK, ¿sí? Los
los asesinos naturales, los eosinófilos, ¿sí? Que son los que van a estar de forma inmediata, ¿sí? Dentro de estas moléculas que generalmente estimulan esto, está el complemento, que es ese TNF, factor de necrosis, en este caso alfa, ¿no? Y el otro, interferón, ¿sí? Entonces, como ustedes ya saben, muchos de estos son esenciales para generar el proceso de quimiotaxis, la opsonización, ¿sí? Que ayudan a identificar justamente a estos gérmenes que permitan reconocerse fácilmente por nuestro sistema inmunológico. Siguiente, por favor. En cuanto al sistema de respuesta adaptativa, tenemos por un lado el humoral y el celular. ¿Sí? ¿A qué hace referencia el humoral? Este término de humoral justamente viene de lo que es los componentes de la sangre. ¿Sí? Hace referencia al suero que está presente. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa hay en el suero? Entonces, el sistema humoral hace referencia principalmente al sistema de anticuerpos. ¿Y quiénes son los encargados principalmente del sistema de anticuerpos? Los linfocitos T. ¿Sí? Por otro lado está el tema celular. ¿Sí? ¿Quiénes son los líderes ahí? Linfocitos T. Uno de los que más está siempre presente en esto es el linfocito T. T1, T2. ¿Cuál es el T1 y cuál es el T2? ¿Cuáles son los CD4? La siguiente, por favor. Entonces, dentro de esto, un aspecto que hemos visto a un inicio era que teníamos los protozoos. ¿Quiénes eran? Los parásitos unicelulares o microscópicos. ¿Sí? Por otro lado estaban los helmintos, que eran multicelulares o parásitos. ¿Sí? Entonces, nuestro sistema inmunológico también hace esa diferenciación para poder estimular. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, la respuesta, ¿qué significa TH1? Linfocito T helper. Helper tipo 1. ¿Sí? Entonces, estos, por ejemplo, son los que están estimulados por los protozoarios, que son los que están principalmente a nivel celular. ¿Sí? Y las citocinas clave que van a ayudar para que esto se pueda estimular son el interferón gamma, el tipo ¿sí? El factor de necrosis tumoral, ¿sí? ¿Cómo se activa todo este mecanismo? Mediante la activación clásica de los macrófagos, que son los que primero tienen que entrar en acción. Puede ser también mediante la producción de óxido nítrico, ¿sí? Y la destrucción intracelular. Entonces, si nosotros nos abocamos a esto, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué hace el TH1 entonces? En pocas palabras, identifica, lo destruye para evitarse problemas. ¿Sí? No importa si le estoy haciendo daño a mi propio tejido, lo importante es eliminar. Esa es su idea central. ¿Sí? Siguiente, por favor. Entonces, eso es lo que muestra esquemáticamente aquí. ¿Sí? Por un lado está, primero, la célula dendrítica que identifica, que estimula a los CD4. Ojo con esto, ¿sí? El CD4, van a recordar por qué es tan importante, por qué las personas que tienen VIH tienen disminuido su CD4, es que tienen tantas complicaciones, porque este es el que termina induciendo a que se puedan generar una respuesta inmunitaria por los linfocitos T celular o los linfocitos T2 para los. ¿Sí? Entonces, estos, con los diferentes factores que hemos visto, las citocinas, van a terminar activando macrófagos, generando citotoxicidad, activando neutrófilos, por tanto, por el tema de la degranulación, por eso se llaman granulocitos, ¿verdad? ¿Recuerdan ese término o no? ¿Eh? En esos granulocitos que se encuentran. Enzimas, proteasas, ¿sí? Que hacen que de por sí puedan degradar y dañar, ¿sí? Por otro lado está la aplicación del complemento y de las opsonizaciones que se hacen con los anticuerpos, ¿sí? Para identificar y terminar de neutralizar o matar o destruir en este caso.
Entonces, esa es la idea central cuando nosotros estimulamos el sistema inmunológico vía los linfocitos TH1 o TH2. ¿Sí? Siguiente, por favor. Esto ocurre entonces en la inmunidad. ¿Qué inmunidad es la que estamos avanzando? Adaptativa, ¿sí? Muy bien. Entonces, este es un ejemplo de lo que pasa, por ejemplo, con la toxoplasmosis, que les decía hace un momento, ¿sí? O la leishmaniasis, que van a ir viendo que son parásitos intracelulares, microscópicos, que las más de las veces, por ejemplo, en estos pacientes que tienen VIH, donde sus CD4 están disminuidos, van a tener una reacción de desactivación. ¿Por qué? Porque no va a haber quien los controle, ¿sí? Es como hace un momento. No estaba el docente, todos, cada la que te echaban a la fiesta. Pero llegó, cambia la figura. Eso es más o menos lo que pasa. Si no hay CD4, no hay orden. No hay quien haga ese control, esa supervisión de estos gérmenes que están como quienes esperando su oportunidad. ¿Sí? ¿Recuerdan de la tuberculosis o no? ¿Qué es lo que pasa con la tuberculosis? Es una enfermedad también de estas oportunistas, ¿verdad? ¿Quiénes son los que padecen? Los deprimidos, los desnutridos, los que tengan un desbalance en el sistema inmune. Entonces, esa es la idea central. Igual estos otros parásitos están esperando una oportunidad para, como quien dice, desarrollarse y dañar al resto. Siguiente, por favor. En el caso de los helmintos, ya cambia la figura. Aquí ya no entra en juego TH1, sino el TH2. ¿Sí? ¿Y cómo actúa? Evidentemente mediante las interleuquinas, principalmente 4, 5 y 13, y esto va a generar un efecto en quiénes? En las inmunoglobulinas. ¿Sí? Específicamente, ¿cuántos tipos de inmunoglobulinas tenemos? 5. ¿Cuáles son? IgA, IgG, IgM, IgE y la D no de. Entonces, estas inmunoglobulinas, cada uno de ellas también actúan de una forma diferente de acuerdo a la necesidad. En el caso de los parásitos, las inmunoglobulinas E sobre todo son las que están presentes, más que nada en estos ectoparásitos y parásitos intestinales macroscópicos. ¿Sí? Luego también existe una activación de los eosinófilos. ¿Sí? Ahora comprenderán por qué el tema de los eosinófilos son importantes evaluar en el hemograma para tener una sospecha de que alguien pueda tener algún parásito. También va a haber una hipersecreción del moco, ¿sí? ¿Con la finalidad de qué? De botar, ¿sí? De expulsar, de evitar de que se adhieran. Pero como estos tienen ganchos, se anclan y es muy difícil. ¿Y qué es lo que hace el otro? Contracción muscular intestinal, ¿sí? Entonces, ¿qué llamamos nosotros eso? Peristaltismo. Entonces, esa es la forma en que esta respuesta inmunológica va a ayudar a que pueda controlar o eliminar al virus, ¿sí? Eso es lo que ocurre con el Ascaris lumbricoides, que va a existir esta eosinofilia persistente, que luego van a ir viendo que esto puede afectar, sobre todo en ese pasaje que tienen las larvas durante el transcurso hacia la parte digestiva en la parte pulmonar, ¿sí? Eso es lo que puede terminar generando problemas del famoso síndrome de Lofer que vamos a ver. Siguiente, por favor. Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Hay un parásito externo, Ascaris lumbricoides si ustedes quieren, entonces se lo reconoce porque mediante esa liberación de antígenos ve que algo es extraño y ahí es donde reacciona de forma inicial la célula dendrítica que va a estimular los linfocitos TH2 y los linfocitos B. ¿Sí? Y esto, por una serie de las interleuquinas que son esas citocinas que van a estimular, van a generar mastocitos, generando la degranulación. Lo propio pasa con los eosinófilos y desde luego el linfocito B va a generar anticuerpos, ¿sí? Mediante la célula plasmática, generando sobre todo la inmunoglobulina E. Y de esa forma es que llega a controlar o eliminar al parásito, ¿sí? Haciendo esa degranulación por parte de los eosinófilos. Siguiente, por favor. Aquí también hay que recordar que el sistema inmunológico necesita algunos controles, ¿sí?
Y eso es lo que hacen los helper 3, los reguladores de tipo 1. Porque si estos no hicieran esa regulación, nuestro sistema inmunológico se activaría y terminaría destruyendo y haciéndonos daño a nosotros mismos. Eso es lo que pasa con algunas personas que tienen, por ejemplo, el tema de la enfermedad del lupus eritematoso, sin ir lejos la artritis reumatoidea, ¿sí? Que hace que nuestro organismo mismo empiece a dañar nuestras propias células, ¿sí? Porque hay un sistema inmunológico deficiente, no hay un control adecuado o hay algún defecto en la respuesta. Entonces eso hace que estos linfocitos T3 y los reguladores tipo 1 tengan que actuar para regular tanto la respuesta de los helper 1 como del helper 2. ¿Sí? Muy bien. Siguiente, por favor. Un aspecto que tenemos que ver es la inmunopatología. ¿Sí? Como dices, esta respuesta inmune que genera principalmente un daño tisular. ¿Sí? Aquí el gran problema es que en algunas ocasiones nuestro sistema inmunológico reacciona, no distingue lo bueno, lo malo, y lo único que quiere es neutralizar al enemigo. ¿Sí? Como en toda guerra, que a veces hay daños colaterales. Entonces, eso es lo que pasa, por ejemplo, con estos granulomas hepáticos cuando tenemos esquistosomiasis, o existe gran muerte de los glóbulos rojos fruto de la hemólisis que genera la malaria, el plasmodio, ¿sí? Y en algunas ocasiones estas esquistosomiasis, cuando hay evidentemente gran daño, cuando tenemos daño, ¿qué es la forma de separar? ¿Cómo se separa el tejido? Mediante la fibrosis, ¿sí? Entonces, gran cantidad de tejido fibrótico evidentemente va a aumentar la hipertensión portal porque no va a haber una circulación adecuada. ¿Sí? Entonces eso también puede ser. Entonces estas manifestaciones clínicas evidentemente dependen mucho de esta inmunopatología, ¿sí? De cómo reacciona nuestro sistema inmunológico ante la presencia del virus. ¿Sí? Siguiente, por favor. Eso es lo que puede apreciarse, por ejemplo, en un granuloma. ¿Sí? Este es un huevo de esquistosoma que está en la parte hepática. Evidentemente lo que hace es que nuestro sistema inmunológico reaccione. Como pueden ver, ahí hay CD4, eosinófilos, ¿sí? Hay macrófagos, hay fibroblastos, neutrófilos, ¿sí? Están los hepatocitos, hay una necrosis de las células, hay microcirculación con daño, ¿sí? Y desde luego también hay un sistema inmunológico por los anticuerpos. Todo eso evidentemente con la finalidad de ¿qué? De neutralizar al enemigo. Y eso es lo que uno puede apreciar en una imagen ya con una tinción de una aplicación de un tejido. ¿Sí? Ahí pueden apreciar en la parte central de este huevo. Lo que han hecho es un daño alrededor que ha englobado, y eso es algo que nosotros llamamos como granuloma. ¿Sí? Entonces es ese tejido que ha sido aislado, pero que evidentemente a expensas ha tenido que dañar gran parte del tejido. ¿Sí? Siguiente, por favor. Hemos hablado de que estos parásitos tienen un sistema muy particular de evasión, ¿sí? Y dentro de esa evasión está, por ejemplo, esta variación antigénica, porque esos antígenos son los que nuestro sistema inmunológico los reconoce, ¿sí? La vida intracelular, que también es otro aspecto de huir, ¿sí? Si se ven amenazados en la parte extracelular, ¿qué es lo que hacen? Se entran dentro de la célula y se mimetizan allá. Puede también existir una inmunomodulación, en algunos casos hacen que interactúen bien con nuestro sistema inmunológico. Ya van a ir viendo que hay algunas enfermedades en las cuales nuestro sistema inmunológico convive bien con el parásito y no causa daño, ¿sí? Por otro lado, también pueden haber mimetismo molecular, ¿sí? Que hace que se puedan parecer a algo que es propio de nosotros y de esa forma también evadir al sistema inmunológico. Y desde luego estos cambios de estadio, ¿no? De larva a pupa, que es lo que va ocurriendo, por ejemplo, en el caso de la metamorfosis, ¿sí? O en el caso de los ciclos planetarios que van pasando en el tubo digestivo a la área pulmonar, y del área pulmonar recién definirse en el órgano blanco donde va a ser grande, ¿sí? Entonces, todos esos aspectos ayudan a que puedan evadir nuestro sistema inmunológico estos parásitos. ¿Sí? Entonces, como pueden apreciar, esto puede darse de acuerdo a nuestro sistema inmunológico. Ahí ustedes tienen 3 diferentes anticuerpos, 3 diferentes antígenos que los van reconociendo, y ese mimetismo puede cambiar evidentemente en los antígenos de superficie que caen en estos parásitos. ¿Sí? Sigue.
Un aspecto muy particular es el tema de los pacientes con el virus de la inmunodeficiencia humana o VIH. ¿Sí? Este es un grupo focal que los parásitos debemos tener siempre presente, porque estos son los grupos que las más de las veces son muy vulnerables a que los parásitos puedan proliferar. Aquellos que son inocuos para nosotros pueden terminar siendo dañinos para estas personas que padecen esto. ¿Sí? Por eso dice, tienen una mayor gravedad, la reactivación de infecciones latentes, por tanto, aquellos que tenían ahí bien controlados, de repente se descontrola, hay una respuesta celular disminuida por fruto justamente de esa disminución de las células CD4 principalmente, ¿sí? Y desde luego va a dar lugar como consecuencia a una mayor carga parasitaria. Por tanto, van a haber más parásitos circulando y propensos a dañar el organismo, ¿sí? Eso es lo que pasa, por ejemplo, con la reactivación de la toxoplasmosis, que las más de las veces terminan con una encefalitis, ¿sí? Lo único que hacen es ir a la consulta cuando ya hay dolor de cabeza importante o en algunos casos directamente de tracto importante, ¿sí? Lo que terminan descubriendo es que esta persona tenía toxoplasmosis y se ha reactivado, ¿sí? Entonces, ese es un grupo particular que siempre tienen que tener presente en parásito. Siguiente, por favor. Vacunas contra los parásitos, ¿sí? ¿Cuál es la mejor medida preventiva? La vacuna, ¿sí o no? ¿Sí? Si nos vacunamos y evitamos de tener cualquier problema como lo que ocurre, por ejemplo, contra la fiebre amarilla, con lo que tenemos contra sarampión, rubiola, papera, ¿sí? Que es lo que cada vez estamos haciendo mayor énfasis en que se puedan vacunar, ¿verdad? Si cumplimos con esas vacunas, evitamos tener problemas de salud. ¿Quién no quiere eso? Pero lastimosamente en el tema de los parásitos no hay una vacuna eficaz, ¿sí? Por todos esos aspectos que hemos explicado ahora, la debilidad. Como dice aquí, las dificultades más grandes que se han visto para las vacunas es la complejidad antigénica, ciclos biológicos múltiples, como tienen varios ciclos estos parásitos, eso hace que también sea muy difícil poder identificar a cuál de ellos vamos a integrar el tema de la vacuna. La variabilidad genética y diferentes cepas que también hacen que sea muy difícil, la inmunidad no esterilizante, ¿sí? Además de las veces el sistema inmunológico no logra, como quien dice, completar y matar al parásito, ¿sí? Eso es lo que, por ejemplo, pasa como caso relevante con el tema de la vacuna RTS, que es como lo llaman, contra la malaria, ¿sí? Que hasta ahora lo único que hace es, de cierta manera, evitar las formas severas, pero no logra, como quien dice, evitar la infección o evitar que se pueda reinfectar. Siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos de respuesta inmunológica, hay algunos aspectos que hay que siempre tomar en cuenta con todo lo que hemos hecho. Este cuadrito prácticamente a ustedes les hace un pequeño resumen, ¿sí? Si hablamos de un protozoo, estamos hablando de un germen microscópico, ¿sí? Si hablamos del micro, estamos hablando del macroscópico, algo que podemos ver. La respuesta inmunológica dominante va a ser de tipo 1, cuando es por protozoarios, y cuando es por el micro, tipo 2, ¿sí? La célula clave principalmente es el macrófago en el caso de los protozoarios, en el caso de los helmintos son sociocitos, ¿sí? Los anticuerpos, la inmunoglobulina G, la que de memoria, la que va uniendo los cuadrados si quieren en la parte celular. En cambio, en los macroscópicos, la inmunoglobulina E, ¿sí? La eosinofilia, ahora comprenderán por qué, ¿sí? Los eosinófilos están más frecuentes en los helmintos o macroscópicos, no así en los protozoarios donde va a haber claramente alguna elevación de los, ¿sí? Entonces, esto les ayuda un poquito a entender todo eso que hemos explicado previamente. Siguiente, por favor. Algunos aspectos como para poder afianzar y comprender mejor el tema del sistema inmunológico es esto, ¿no? La respuesta inmune y el resultado clínico. Cuando nosotros tenemos este balance de la respuesta del linfocito T helper 1 o 2, va a depender mucho de qué? Del control del parásito, de la gravedad clínica, de la cronicidad y del daño tisular. Y evidentemente esto va a generar, por ejemplo, en el caso si excede la respuesta del linfocito T1, va a haber un daño inflamatorio importante. En cambio, si hay un exceso del linfocito T2, va a haber persistencia parasitaria, ¿sí? Entonces aquí ya nos va hablando un poquito sobre lo que implica
de quién es el que se activa y qué consecuencias podemos llegar a tener. Siguiente, por favor. El ejemplo clásico es en el caso de la leishmaniasis. Ya van a ir viendo por qué algunas personas terminan complicándose y otros llegan a controlar la enfermedad y están bien. ¿Sí? Por ejemplo, como dice ahí, la respuesta de los linfocitos T1, cuando es importante, controla la intención fetal. Por tanto, no va a haber una reactivación que se genere como un signo de la herida que se suele dar en la leishmaniasis. ¿Sí? Pero si existe una respuesta de tipo 2, principalmente, va a dar lugar a que exista una enfermedad visceral progresiva. ¿Qué es lo que ocurre con la leishmaniasis visceral? Ya hay una respuesta importante del tipo 2, que esa es su finalidad del parásito, hacer que se estimule el tipo 2 y no el tipo 1 para que pueda eliminarlo. Entonces, ese va a permitir a que el parásito pueda generar daño progresivo a nivel visceral. Siguiente, por favor. Por otro lado, están los macrófagos. Los macrófagos del tipo 1 y tipo 2, de acuerdo a cómo se activen ellos, también podríamos tener una respuesta inmunológica diferente. ¿Sí? Como dice, el macrófago del tipo 1, que es la activación clásica que tenemos, va a ser inducido por el interferón gamma, ¿sí? Que a su vez también va a ser quien estimule la secreción de óxido nítrico, que es el que ayuda sobre todo en la lisis. ¿Sí? Existe también tendencia a ser más microbicida, por tanto, van a ser dirigidos principalmente a aquellos que tienen intestinales, ¿sí? Como dice ahí, va a ser una respuesta contra los protozoos. Entonces, los microbios, como las bacterias y virus, principalmente van a ser controlados por este tipo de. ¿Sí? Luego están los macrófagos de tipo 2, que es una activación un poco alternativa. Y aquí los que tienen que ver son las interleuquinas 4, la 13, por ejemplo, ¿sí? Que esto tiene una finalidad de generar una separación tisular mediante la fibrosis y desde luego es la que está más asociada al tema de los niños, ¿sí? Los parásitos macroscópicos. Siguiente, por favor. Hemos hablado acerca del granuloma, ¿sí? Que es esa presencia de aislar entre todos, si es que ustedes quieren, al ladrón. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en la justicia comunitaria, verdad? ¿Qué es lo que hacen? Agarran al ladrón y entre todos le empiezan a pegar, a lastimar y a atarlo ahí al palo santo, ¿no? Esa es la idea. Entonces, algo similar ocurre con el tema del granuloma. Lo atacan entre todos, lo aíslan y de esa forma dicen que se disemine más. Pero a expensas de quién? De daño. ¿Sí? Es lo que pasa en algunas ocasiones. Entonces, como dice, la formación del granuloma, va a haber un antígeno persistente, una activación principalmente de los linfocitos Enter-1, va a haber una activación de los macrófagos, las células epitelioides, y desde luego esa fibrosis, que es lo que en realidad va a terminar regenerando ese tejido dañado y aislando también todo este compuesto de microorganismos y nuestro sistema inmunológico que ha sido aislado. Su función, como dice, es ese aislamiento antigénico. ¿Cuál es la consecuencia más importante que va a dar esto? Va a haber una distorsión anatómica, desde luego, ¿no? Imagínense, tener un granuloma es como tener un módulo ahí en la piel, por ejemplo. Entonces, es algo que altera la anatomía. Puede haber también en algunos casos un compromiso funcional, que es lo que ocurre, por ejemplo, en el músculo cardíaco, en el tema de la enfermedad de Chagas, ¿sí? O lo que pueda darse en algunos problemas parasitarios, como en el tema de la leishmaniasis que va a venir. ¿Sí? Entonces, o las filarias, que es, puede decir, el ejemplo más clásico, ¿sí? Donde va habiendo estos granulomas que se van presentando en diferentes partes y que eso altera, por ejemplo, el flujo normal de la vida. Siguiente, por favor. Algo cuando existe, como dice, una inmunopatología. ¿Qué significa? Que nuestro sistema inmunológico no tiene un regulador, un control adecuado. Es lo que pasa en la malaria, ¿sí? Hay un mecanismo en el cual va a haber una gran hemólisis porque las células, si es que ustedes quieren, los glóbulos rojos, son infectados por estos plasmógenos. Entonces, ¿qué hace nuestro sistema inmunológico? Mata de campo a los glóbulos rojos, ¿sí? Y ahí me van a dar un poco la orientación cuando vayamos a ver malaria, por qué algunas cepas son más de cuidado que otras y por qué algunas son más agresivas que otras.
porque no todos los glóbulos rojos, como ustedes saben, están en forma adulta ni son jóvenes, no hay una de cambio continuo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo vive un glóbulo rojo? 120 días. Cada 120 días hay un recambio de glóbulos. Entonces, hay diferentes grupos etarios, si ustedes quieren, ¿sí? Entonces, esto evidentemente genera una destrucción eritrocitaria directa y por ende va a haber una hemólisis importante, ¿sí? Esta hemólisis, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar un secuestro en lo que son los capilares y por ende va a haber una congestión y eso es lo que va a dar lugar a que haya gran liberación de citocinas como ocurre con el factor de fibrosis. Y esto evidentemente va a generar las consecuencias como es la anemia severa por esta muerte importante de glóbulos rojos, va a generarse una acidosis metabólica fruto justamente de esa gran liberación de componentes de los glóbulos rojos y por último este edema que puede generarse va a dar el problema a nivel cerebral, ¿sí? O a nivel pulmonar, dependiendo de dónde se generen estos problemas neurológicos importantes. Siguiente. ¿Qué pasa cuando hay una eosinofilia importante? ¿Sí? Aquí, ¿por qué aumenta? Porque en principio tiene que existir un estímulo que es por las interleuquinas, ¿sí? Que están presentes en la médula ósea para estimular más eosinofilia. Por otro lado están las inmunoglobulinas C, que son los que van a unirse al elemento para que puedan reconocer, ¿sí? Y desde luego los eosinófilos hacen esta degranulación que va a generar proteínas básicas mayores, peroxidasas, ¿sí? Radicales libres, que su función esencial será destruir al parásito resultante, ¿sí? Por eso dice como consecuencia daño parasitario y habrá un daño colateral fruto de toda esa hemólisis que se da para poder matar al parásito. Siguiente. Que ya estamos con este término. La inmunosupresión y la reactivación. Esto hemos dicho principalmente con quiénes? Los pacientes inmunosuprimidos. ¿Quiénes son los más inmunosuprimidos? ¿Sí? Donde hay una importante disminución del CD4, el factor intrínseco que hace que podamos tener dificultades, ¿sí? Y esto evidentemente va a generar a que haya una reactivación tisular, principalmente de la toxoplasmosis, chagas, malarias, y que están esperando una oportunidad, igual con el tema de la bacteria de la tuberculosis, ¿sí? El micobacteria, que también es otro de los que se. Siguiente, por favor. ¿Qué más? Variación antigénica y parasitética. Esto también ocurre porque al existir esta variación antigénica podemos tener algunas dificultades para poder reconocer, ¿sí? Porque hay cambios en las proteínas de superficie, escapan a los anticuerpos previos, por tanto nuestro sistema inmunológico está en un continuo perseguir de estos gérmenes porque no termina de reconocerlos totalmente, ¿sí? Las consecuencias clínicas, que es lo que se puede dar, por ejemplo, con estas intermitencias de que, claro, no lo reconozco, me vuelvo a multiplicar hasta que me reconozca, ¿sí? Y eso va a generar estos tipos febriles, ¿sí? La parasitemia fluctuante, que eso es fruto justamente para que nuestro sistema inmunológico se alarme, ¿sí? Porque ¿cuál es la alarma más importante que tiene el organismo? Para decirte que hay alguien dentro o que algo no marcha bien, la fiebre, ¿sí? Entonces, por eso es que hay estos tipos febriles. Siguiente, por favor. Esto es algo que también han debido escuchar mucho, acerca de que, por ejemplo, nosotros aquí, si vamos a la cancha y nos echamos una comidita de esos sentaditos, no pasa nada. Pero si alguien viene de afuera y se echa de esos sentaditos, ¿qué pasa? Está con una diarrea, la famosa diarrea de plaqueo. ¿Sí? ¿Eso por qué? Porque nuestro sistema inmunológico se ha empezado a adaptar, a convivir de cierta manera y cuando ingresa, ya lo reconoce, lo neutraliza de tal forma de que no nos vaya a causar mucho daño, pero no llegamos a destruir. Y a eso hace referencia a esta inmunidad parcial o premonición que sobre todo se ve en los pacientes en área endémica, por ejemplo, con el tema de la malaria. ¿Sí? Que vamos a ir viendo. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué podemos decir con todo esto? Que para poder tener un sistema inmunológico, el daño que se pueda dar o la clínica que pueda manifestarse, depende en parte del parásito, de la genética del huésped para poder reaccionar, ¿sí? Del estado nutricional, de la carga parasitaria, porque cuanto más haya o menos haya, va a haber mayor o menor estímulo, y desde luego ese estado inmunológico que va a dar una respuesta a todo eso. Y eso es lo que en realidad va a generar
una respuesta clínica con signos y síntomas muy afloridos o totalmente afloridos. Todo depende mucho de ese sistema inmune. ¿Sí? Ahí abajo ustedes tienen como una orientación gráfica de cómo funciona el sistema inmune innato y adaptativo, que son los que actúan de primera línea, como hemos dicho, la inmunidad innata, que son las que actúan en las primeras horas, y luego se va encargando la inmunidad adaptativa para lograr controlar ya sea mediante los anticuerpos o mediante lo que son las células T. ¿Sí? Entonces, eso es en realidad un poco la inmunidad. Eso es lo que va a pasar con los parásitos, eso es cómo vamos a reaccionar ante la presencia de estos microorganismos o en su caso algunos humanos.